Sí, Muy bien. doctora, adelante. Gracias. Vamos a comenzar. El día de hoy voy a platicar sobre la fermentación láctica como una estrategia para mejorar las propiedades funcionales de los alimentos. Y para esto comenzaremos hablando pues de la fermentación. La fermentación es una de las formas más ancestrales por las cuales se han modificado los alimentos o distintas matrices alimentarias gracias al uso de bacterias, levaduras u hongos. Estos microorganismos pueden crecer en distintos sustratos gracias a la presencia de distintas enzimas, principalmente amilasas, proteasas y lipasas, cada una degradando el tipo de sustrato que corresponde. Y a través de esta fermentación, pues se logran algunos procesos como detener la contaminación, es decir, se alarga la vida de anaquel, pero no solo eso, se modifican también las propiedades nutricionales, tecnológicas y sensoriales de los alimentos. Desde tiempos ancestrales, los alimentos fermentados nos han acompañado y también estos varían de una cultura a otra. Sin embargo, los que más frecuentemente son frutas, como la uva, otras como la manzana, para obtener distintos vinos, y vegetados, los cuales son principalmente consumidos en las culturas orientales, como el sauerkraut o el kimchi, y por supuesto productos lácteos para procesar, por ejemplo, la leche y tener el yogur o tener el kefir. Oh, un momento, ya. Entonces, la fermentación pues puede de alguna manera clasificarse de acuerdo al tipo de metabolito que producen. En este caso, si se produce ácido láctico, pues estamos hablando de una fermentación ácido láctica. En este proceso de crecer en sustratos, como los que les comentaba en la diapositiva anterior, para producir derivados de la leche, pero también pueden fermentar carnes y pescados, frutas y verduras, además de leguminosas. Al llevar a cabo esta fermentación, se van a modificar distintas propiedades, como lo mencioné, propiedades tecnológicas, propiedades sensoriales, propiedades nutricionales y propiedades también funcionales. Sin embargo, este tipo de fermentación puede realizarse por distintos procesos. Puede llevarse a cabo una fermentación espontánea, que es donde se lleva a cabo la transformación gracias a la microbiota naturalmente presente en la matriz. Puede llevarse a cabo una fermentación en donde se hace con ya cultivos que están adaptados a una matriz alimentaria, se van haciendo pases de estos cultivos a través de la materia, o puede llevarse a cabo una fermentación tal cual ya controlada, en donde se utilizan cultivos iniciadores, los cuales son seleccionados de acuerdo a distintas características. Algunas de las características que estos cultivos iniciadores deben de cumplir se encuentran en la pantalla en el lado izquierdo. Por ejemplo, deben de tener necesidades nutrimentales mínimas, deben de ser capaces de crecer rápido, de producir ácido, deben de crecer a temperaturas bajas y también deben de tener la habilidad de fermentar una diversidad de carbohidratos. Además, para llevar a cabo una fermentación láctica eficiente y funcional, pueden influir otras variantes, como el tipo de bacteria ácido láctica que se va a emplear, aquí específicamente la cepa que se va a emplear, la fermentación, que a veces es fermentación en estado sólido, sumergida, o a veces son semisólidas, el tipo de sustrato, también la composición del ingrediente, por ejemplo, en este caso, si hablamos de leguminosas, pues la composición aminoácidica de la proteína va a tener una gran influencia, y también puede incluso influir, aunque en menor medida, la variedad genética. Esto, uno de los beneficios de utilizar cultivos iniciadores es que, por un lado, nos van a permitir asegurar la inocuidad de nuestro producto y, por otro lado, la repetibilidad en el proceso. Entonces, una de las vertientes en la investigación
de bacterias acidolácticas es la búsqueda de cultivos iniciadores, sobre todo para estandarización de procesos de fermentación artesanal. Por ejemplo, para la fermentación del jocoque, que es un proceso que generalmente se lleva a cabo con cultivos autóctonos, pero que no son seleccionados, es decir, no se conoce la microbiota presente. Algunas de las características que poseen las bacterias acidolácticas se enlistan a continuación, como que son bacterias gram positivas, catalasa negativas, deben de tolerar al ácido, no forman esporas, a excepción de la que estamos viendo señalada aquí con un asterisco, pueden ser cocos o bacilos, obviamente producen ácido láctico, pero no necesariamente es el único producto que van a generar. En este caso, las bacterias homofermentativas obligadas sí producen casi exclusivamente ácido láctico, alrededor del 90%, pero tenemos también a las heterofermentativas, que además de ácido láctico pueden producir ácido acético, etanol o CO2, y algunas otras son heterofermentativas facultativas que pueden llevar a cabo cualquiera de las dos rutas antes mencionadas. Las bacterias acidolácticas tienen, son parte del nicho. Uno de sus nichos naturales son los vegetales, sin embargo, no se encuentran en gran abundancia. Las podemos encontrar en concentraciones de hasta 2 a 4 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo. Y en este grupo se encuentran 40 géneros, pero para fines de esta presentación, los relevantes para la fermentación de alimentos solo son 12, los cuales se presentan a continuación. De todos ellos, los dos géneros que más frecuentemente se pueden aislar de fuentes vegetales son Lactobacillus y Bacille. Sin embargo, principalmente Lactobacillus en su especie Plantarum es el que con más frecuencia se utiliza para la producción de alimentos fermentados. No se limita, pero pues son las más comunes. Y otra de las características importantes de las bacterias acidolácticas es que algunas de ellas pueden ser consideradas como probióticas. Entonces, en un momento más les hablaré de las características de los probióticos, pero por ahora continuaré platicando de otros metabolitos que vuelven a las bacterias acidolácticas una fuente de productos o de metabolitos de alto valor agregado que pueden ser utilizados en distintas industrias, como la industria manufacturera de panificación, para la biopreservación o bioconservación de alimentos. También pueden ayudarnos a producir péptidos bioactivos y, bebidas fermentadas, además de alimentos fermentados, y son muy útiles también en el procesamiento de alimentos. En cuanto a las características probióticas, también es importante mencionar la definición de un probiótico. Este debe ser una bacteria que no sea patógena, debe ser consumida viva y que cuando la consumimos en cantidades adecuadas pueden conferir los que están señalados en círculos, los cuales son muy diversos. No todas las bacterias acidolácticas pueden considerarse como probióticos. En general, incluso pueden existir probióticos que no sean bacterias acidolácticas, como pueden ser aquellos que pertenecen al género Bifidobacteria, que no es del grupo de las bacterias acidolácticas. Además, pueden incluso encontrarse levaduras. Una de las levaduras más comúnmente conocida es Saccharomyces boulardii, que también puede ser considerada un probiótico. En general, los probióticos deben cumplir con las características que se encuentran en los siguientes recuadros. Primero, pues debe ser reconocido su estatus como seguro, debe de estar confirmado los que estas proporcionan, no deben presentar resistencia a antibióticos y las características organolépticas que proporcionan a la matriz alimentaria
deben ser aceptables para el consumidor, también deben de tener una buena adhesión a la superficie de la mucosa intestinal y después de ser consumidos deben de llegar al intestino en concentraciones de hasta 10 a la 6 o 10 a la 7 unidades formadoras de colonia, ya sea por mililitro o por gramo de el producto que se está consumiendo, el producto fermentado. En este sentido, quiero comenzar a platicarles algunos de los trabajos que hemos desarrollado en el grupo y que están relacionados precisamente con los efectos benéficos de bacterias acidolácticas. Para ello, comenzaré con uno de los estudios que realizamos para estudiar características probióticas de cepas nativas aisladas del aguamiel. El aguamiel es una savia que se recupera de diferentes agaves. Nosotros trabajamos con agave salmiana y agave atrovirens, y después de tener una colección de microorganismos aislados a partir de y realizar algunas pruebas para la producción de bacteriocinas e inhibición de distintos patógenos, sobre todo transmitidos por alimentos, pues se seleccionaron 4 de estas cepas, las cuales llevan como claves 3M1, 3M2, 3M8 y 3M9, a las cuales se les ejecutaron distintos análisis, como su identificación molecular, así como el fingerprinting mediante la técnica de REP-PCR. Se secuenciaron y se logró la identificación de estos microorganismos, pero también después se estudió la habilidad que estas cepas tenían para adherirse a líneas celulares de cáncer de colon, particularmente HT29 y CACO2. Perdón, voy a apagar. Gracias. Y además se estudió el efecto que estas cepas tenían sobre la proliferación de, nuevamente, 2 líneas celulares de cáncer de colon, HT29 y HT116. Se evaluó además la capacidad de estas cepas para la producción de aminas biogénicas mediante la búsqueda de genes codificantes para para aminas como la tiramina y la histamina, así como la cadaverina. También se llevaron a cabo pruebas de hidrofobicidad y también se llevó a cabo la evaluación de la resistencia de estos microorganismos a condiciones simuladas de tracto gastrointestinal. En lo que podemos detectar en el lado izquierdo de la diapositiva, lado derecho de la diapositiva, podemos detectar que la cepa identificada como 3M1 y la cepa identificada como 3M9 fueron positivos al mostrar amplicones para 2 de las aminas biogénicas evaluadas, las cuales fueron la tiramina y la histamina. Esto, digamos que sería algo negativo en cuanto al uso de nuestras cepas como posibles probióticos. En cuanto al estudio de la capacidad de inhibir la proliferación de las 2 líneas celulares de cáncer de colon evaluadas, se logró detectar que solamente la cepa 3M1, que corresponde a Lactobacillus brevis, fue la única que realmente logró disminuir la viabilidad de estas líneas celulares. Y en cuanto a la resistencia de las cepas evaluadas a condiciones de tracto gastrointestinal, me distraje un momento con el teléfono. Respecto a la resistencia de las cepas, pues podemos ver que también hubo en general una buena resistencia de todas las cepas evaluadas. Por lo tanto, en este estudio pudimos concluir, aunque no se alcanza a ver también en esta gráfica, que respecto a las pruebas de hidrofobicidad, que después esto se puede relacionar con la habilidad de adherirse al epitelio gastrointestinal, la cepa 3M1 fue la que más destacó y también fue de entre todas las cepas evaluadas la que mejor sobrevivió a las condiciones de tracto gastrointestinal simuladas, seguida solo por Lactobacillus brevis 3M2, después 3M8 y finalmente 3M9. Posteriormente, 2 de estas cepas, 3M1 y 3M8, fueron utilizadas
para emplearse como cocultivo en la fermentación de brócoli. Particularmente nosotros nos enfocamos en el brócoli gracias a la presencia de un grupo de compuestos que se llaman glucosinolatos, digo, además de todas las vitaminas y otros polifenoles que puede tener. En este estudio lo que realizamos fue la fermentación espontánea del brócoli y una fermentación con un cocultivo de las dos cepas previamente mencionadas, y después realizamos diferentes mediciones, tanto para ver los efectos en los cambios en la composición nutrimental, las dinámicas de crecimiento microbiano, entre otros. Sin embargo, en esta presentación les comentaré algunos de los resultados enfocados sobre todo en los compuestos polifenólicos y algunas de las actividades funcionales evaluadas, como lo fue actividad antioxidante, tanto por las tecnologías de ABTS, de PPH y FRAP, así como en líneas celulares, particularmente CACO2, y también pruebas de viabilidad o cómo se afectaba la proliferación también de células de cáncer de colon y efectos de inmunomodulación. Entonces, comenzaré mostrándoles en la parte superior izquierda cómo se llevó a cabo el proceso de extracción, bueno, la recuperación de los extractos para posteriormente evaluar tanto el contenido de un glucosinolato, que en este caso fue la simigrina, y un derivado de, que fue el indol 3-carbinol, por HPLC, así como la cuantificación de tanto polifenoles hidrolizables como condensados, el perfil polifenólico y las pruebas antioxidantes, y después también la metodología de cómo se obtuvieron los extractos que fueron evaluados en las distintas líneas, en la línea celular, particularmente para la actividad antioxidante. En el lado derecho de la pantalla, en la parte superior, estamos viendo la determinación, la cuantificación de, en primer lugar, la simigrina y en segundo lugar, el indol 3-carbinol, para demostrar que en el día 6 fue el único momento en donde se encontró un mayor contenido de este glucosinolato, mientras que igualmente en el día 6, al igual que el día 0, fue el mejor tiempo de fermentación en donde se encontró al indol 3-carbinol. Este compuesto es un derivado de glucosinolatos que para nosotros era importante porque se ha asociado al efecto protector en cuanto a las células respecto a distintos cánceres, entre ellos pues el cáncer de colon. En estos gráficos también podemos ver que en muchos de los días realmente el contenido pues es similar o incluso inferior al día 0, que es donde solamente se tiene el brócoli crudo. Sin embargo, ya les comentaré más adelante por qué la fermentación sí podría ser adecuada. Los polifenoles, en cuanto a los polifenoles condensados e hidrolizables, pues vemos realmente que también hubo en los hidrolizables, realmente solo hubo algunas diferencias, beneficiando sobre todo el contenido en aquella fermentación espontánea respecto a la fermentación con el cocultivo en algunos días. Y lo mismo se observó en el contenido de polifenoles condensados. Incluso en el día 6 se puede apreciar claramente cómo el contenido es inferior a la fermentación, es inferior en la fermentación espontánea respecto al cocultivo. En cuanto a la actividad antioxidante, también se encontró que solamente existió una diferencia estadística significativa en el brócoli fermentado con el cocultivo al día 10, mientras que en el fermentado espontáneamente en el día 6. Para las pruebas de DPPH y FRAP, en DPPH no hubo diferencia estadística significativa, mientras que en FRAP existieron diferencias en el día 4, en el día 6 y en el día 10. Respecto al ensayo de actividad antioxidante en línea celular CACO2, se obtuvieron muestras de brócoli no fermentado como control, la fermentación espontánea
y el cocultivo con las 2 cepas que previamente había mencionado. Gracias a los resultados anteriores, se seleccionaron las muestras de los días 6 de fermentación para este estudio y también se evaluó además una cápsula comercial de indol 3-carbinol, la cual se vende precisamente con el propósito de ser protector frente a este tipo de cáncer de colon. Y en los resultados, pues se pudo ver que pues, el brócoli natural, no fermentado, tiene un excelente efecto antioxidante y bueno, este efecto sí se ve disminuido en la fermentación espontánea, pero pues aún se conserva. Y en cuanto al cocultivo, vemos que este efecto se apreció a partir de una concentración, bueno, este efecto fue menor después de una concentración de 150 microgramos por mililitro. En cuanto al perfil de polifenoles, particularmente de las muestras del día 6 de fermentación, pues se encontraron distintos compuestos, particularmente se muestran solamente aquellos que fueron distintos. Sin embargo, en ambos procesos de fermentación se pudieron encontrar derivados de la quercetina, el cual es un flavonol muy bien conocido por tener un efecto antiproliferativo, sobre todo en líneas de cáncer de colon. Y también se logró apreciar un efecto inmunomodulador en la fermentación tanto espontánea como la fermentación del cocultivo en línea celular HT29 estimulada con factor de necrosis tumoral alfa. En este sentido, respecto a este trabajo, pues podemos decir que si bien a lo mejor la fermentación con el cocultivo no mostró resultados más destacados en algunas de las pruebas evaluadas, se aprecia que el mayor contenido de simigrina en general en las 2 fermentaciones se encontró en el día 6 y que la actividad antioxidante se logró mantener incluso a los 10 días de fermentación, aunque el día 6 nuevamente fue el mejor en cuanto a la fermentación. Y la evaluación de la actividad biológica con esta prueba del ensayo en la línea celular CACO2 confirmó pues que se tiene un efecto protector contra el estrés oxidativo inducido y que la mayor actividad antioxidante también se detectó en estos extractos del día 6 de fermentación e incluso que los extractos de brócoli pueden reducir la proliferación de líneas celulares de cáncer de colon y también tener un efecto antiinflamatorio. Uno del principal grupo de compuestos asociados con lo que es la actividad antioxidante, pues son los compuestos polifenólicos. Estos son muy abundantes en frutas y en vegetales y su principal efecto está asociado con la protección que pueden otorgarnos frente al estrés oxidativo y así ayudarnos a prevenir, además de algunos tipos de cáncer, pues enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades degenerativas. ¿Cómo es que estas bacterias pueden bioconvertir estos compuestos presentes en distintas matrices? Pues principalmente lo hacen gracias a la presencia de enzimas, como pueden ser la descarboxilasa de ácidos fenólicos o la reductasa, glicosilhidrolasas o incluso esterasas, y particularmente enfocados en los glucosinolatos, nos centramos en el estudio de enzimas similares a la enzima llamada mirosinasa. Y bueno, hasta aquí voy a comentarles, les comenté las conclusiones y no les enseñé los gráficos, pero estos son los gráficos asociados a las pruebas de proliferación, tanto la línea HT29 como la HT116, de los extractos de la fermentación espontánea y de la fermentación con el cocultivo. Realmente vemos aquí el control, este es el 5-fluoracilo, también se siguió utilizando el estándar de indol 3-carbinol, la cápsula comercial de indol 3-carbinol y los extractos de la fermentación. Adicionalmente, pues corroboramos que efectivamente el indol 3-carbinol, tanto el estándar analítico como las cápsulas que se comercializan, pues tienen este efecto de disminuir la proliferación de estas líneas celulares.
Y cambiando un poquito de tema en cuanto a los metabolitos producidos por las bacterias acidolácticas, tenemos a otros que son los hexapolisacáridos. Los hexapolisacáridos son interesantes en el sentido de la fermentación de alimentos porque pueden proveer a las matrices alimentarias propiedades tecnofuncionales, le otorgan una viscosidad importante, pero también propiedades biológicas, sobre todo inmunomoduladoras. Y estos hexapolisacáridos producidos por bacterias acidolácticas son comunes para nosotros en México porque hay bebidas que se producen de una forma tradicional, bebidas fermentadas, que en la microbiota que lo hace de forma espontánea esta fermentación, pues se encuentran bacterias acidolácticas. Una de estas bebidas, pues es la que ya les estaba hablando, que es el aguamiel. El aguamiel es rico en diferentes géneros de bacterias acidolácticas, como lo pueden ser Lactobacillus, ahora Lactobacillus, Plantarum, Brevis, también está Rhamnosus, tenemos otros como Leuconostoc fallax, el cual se le ha reportado en distintos estudios la producción de uno de los hexapolisacáridos más conocidos producidos por este grupo de bacterias, que es el dextrano, pero bueno, también tenemos otras cepas como enterococos, ¿no? Entonces, en un estudio en donde efectuamos la evaluación de la producción, perdón, en un estudio donde evaluamos la producción de hexapolisacáridos, igual por bacterias acidolácticas aisladas del aguamiel, pues llevamos a cabo pruebas cualitativas, pruebas cuantitativas. Logramos identificar 13 cepas productoras de hexapolisacáridos de las 27 que probamos. Estas se encuentran en esta lista y de entre ellas existieron dos muy destacadas, que una fue Fructobacillus fructosus 3M7 y otra fue Leuconostoc fallax 2M7. Se seleccionaron distintas cepas para después evaluar las propiedades benéficas que podían tener los hexapolisacáridos producidos por estas bacterias y nuevamente se evaluaron efectos antioxidantes, también se evaluó su efecto protector o el efecto promotor del crecimiento de bacterias probióticas, la actividad emulsificante, la estabilidad emulsificante y la capacidad de retención de agua. En cuanto a las pruebas antioxidantes, pues se obtuvo que en general los mejores resultados o donde hubo mayor relevancia o diferencia en esto fue para la prueba realizada mediante el radical ABTS. Y en este caso, la cepa que destacó fue la identificada como 2A4A1. Desafortunadamente, pues esto no corresponde a una bacteria acidoláctica, es un Bacillus subtilis, pero también en segundo lugar destacó la cepa de Fructobacillus fructosus, que es la cepa 3M7. Posteriormente, evaluamos el efecto, como les comentaba, protector sobre el crecimiento de bacterias acidolácticas. Y aquí vimos que para los probióticos Lactobacillus brevis y Lactobacillus rhamnosus, pues realmente no hubo diferencias estadísticas significativas con ninguno de los hexapolisacáridos producidos y ninguna de las cepas evaluadas, pero particularmente para promover el crecimiento del Lactobacillus plantarum sí hubo diferencias, siendo en el caso, las claves que ven aquí son homopolisacáridos, heteropolisacáridos, inducidos con diferentes sustratos. En el caso del Lactobacillus plantarum, con el homopolisacárido, la cepa 2A3A1 fue la más destacada, en el caso con el heteropolisacárido 1, la cepa 2M7 y en la heteropolisacárido número 2, pues la mejor cepa fue también la 2A31. Particularmente, los diferentes autores han reportado que estas sustancias, los hexapolisacáridos, ayudan al crecimiento de los probióticos porque disminuyen el tiempo para que la cepa entre en fase exponencial. Y respecto a la modificación de las propiedades tecnofuncionales, pues estudiamos la capacidad que estos hexapolisacáridos podrían tener en cuanto a estabilidad y capacidad emulsificante. Y lo que encontramos fue que, bueno, hubo diferentes valores, diferentes porcentajes, realmente las diferencias solo se apreciaron en las horas 12 y 36 para el heteropolisacárido 1,
mientras que solo en el tiempo 12 para el heteropolisacárido 2, con valores similares a los reportados en literatura. Y principalmente lo que hace que estos heteroexopolisacáridos puedan tener diferente capacidad o estabilidad emulsificante es la composición de las cadenas laterales de estos heteropolisacáridos. Finalmente también se evaluó lo que era la capacidad de retención de agua de los mismos y los valores para la cepa 2M7 y la 3M7 pues fueron superiores y fueron inferiores a los reportados por SAO, pero superiores a los reportados para Sarabhan y Shetty. Por último, en esta presentación quiero hablarles también sobre otra de las habilidades que tienen las bacterias acidolácticas, por lo cual pueden ser utilizadas en la fermentación de alimentos. Aquí, evidentemente, por la capacidad obtenida de proteína, como pueden ser leguminosas, pero también, en nuestro caso, trabajamos con pseudocereales, particularmente el amaranto. ¿Qué es lo que tienen las bacterias acidolácticas que las podrían hacer adecuadas para la fermentación de este tipo de matrices? Pues un sistema proteolítico muy especializado, muy definido, que nos permite a través de la proteólisis generar péptidos, los cuales pueden tener distintas actividades biológicas, es decir, utilizar la fermentación como una estrategia para la producción de péptidos de alto valor agregado gracias a las distintas funcionalidades que pueden tener. ¿Qué diferencias tenemos, por ejemplo, al producir péptidos con bacterias acidolácticas, es decir, por fermentación, respecto al uso de enzimas específicas como una de las más empleadas, la alcalasa? Pues los péptidos que se obtienen varían en tamaño y en secuencia. Además, estas bacterias tienen una elevada actividad proteasa, el proceso es simple, es amigable con el medio ambiente y la variedad de actividades biológicas también es muy amplia. Sin embargo, aquí es crucial la selección del microorganismo. Y bueno, también hay que mencionar que probablemente el uso de la estrategia de la fermentación nos sirve como una herramienta inicial para descubrir nuevos péptidos encriptados y nuevas actividades biológicas, aunque probablemente posteriormente es mejor emplear enzimas específicas una vez que se sepa dónde se quieren hacer los cortes para hacer los procesos pues más rápido y sobre todo más reproducibles. ¿Por qué trabajamos con el amaranto? El amaranto es un pseudocereal de un elevado contenido en proteína y en México pues se produce una cantidad importante de 6.800 toneladas por año. Tenemos un consumo, dependiendo de la región, pues moderado o bajo, pero en general de 4.5 gramos per cápita. Y pues la ruptura de la proteína se puede llevar a cabo. Hay distintos estudios en donde se ha utilizado la alcalasa y algunos también donde hemos trabajado con la fermentación microbiana. Sin embargo, nuevamente aquí el proceso, los resultados en cuanto a la obtención de péptidos va a ser completamente dependiente de la cepa. Por eso, en este último estudio que les voy a platicar, evaluamos la capacidad de cepas aisladas, las que ya teníamos de brócoli, las que ya teníamos de aguamiel. También tenemos otros estudios con bacterias acidolácticas de leche de cabra y procedimos a hacer también procedimos a hacer la fermentación espontánea del amaranto para aislar las bacterias autóctonas y posteriormente evaluar la capacidad de todas estas cepas para la proteólisis de la proteína de amaranto. Se formuló un medio y posteriormente, para elegir cuáles eran las cepas más adecuadas, determinamos el porcentaje total el porcentaje de degradación de proteína total. En general, este fue en un rango de 0 hasta el 95%. Aquí vemos cepas que pues no lograron hacer esta proteólisis, pero de cada uno de los grupos pues hubo cepas que destacaron. Aquí las estoy marcando y en un momento más se las voy a enlistar en una tablita. Y un estudio realizado por
Valerio y colaboradores en el 2020 reportaron resultados de proteólisis del 73.7%, principalmente para las dos cepas que les decía que son más comúnmente encontradas en plantas, que es Weisselia civaria y Lactobacillus plantarum. Y bueno, nosotros seleccionamos las cepas que fui resaltando porque al poder realizar una mejor proteólisis, estas podrían tener un mayor potencial para la producción de péptidos bioactivos, en este caso de amaranto. Aquí se encuentran enlistadas las cepas y la identidad de cada una de ellas. No todas son bacterias acidolácticas, tenemos algunas bacillus ahí. Y bueno, en la búsqueda de literatura encontramos que algunas de ellas ya tienen una elevada capacidad proteolítica reportada, aunque no existen tantos reportes para leuconosto, lo cual para nosotros significó un potencial para seguir estudiando. De estos péptidos obtenidos, bueno, posteriormente que se seleccionaron estas cepas, se procedió a la generación ahora sí de péptidos mediante una fermentación en estado sólido. Se recuperaron los extractos, la fracción rica en nitrógeno, las fracciones en donde estaban estos péptidos, y posteriormente a estos extractos se les determinó actividad antioxidante, inhibición de la enzima, inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 1, actividades antimicrobianas contra Listeria y Salmonella. Posteriormente se llevó a cabo una purificación parcial y a las fracciones después se les evaluó actividad antioxidante y ensayos antimicrobianos nuevamente. Y aquí rápidamente les presento que en cuanto a la actividad antioxidante, la que más destacó por la metodología de ABTS fue la cepa identificada como 18C6, mientras que por FRAP la cepa LR9. ¿Por qué en unas técnicas se tuvieron mejores resultados o no? Bueno, depende de la composición de los hidrolizados que se tienen, en donde en unos influye de forma positiva la presencia de aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos, y en un estudio realizado por Ayala Niño en el 2019 también se habían reportado valores similares o incluso inferiores para péptidos obtenidos también de la fermentación de amaranto, pero en este caso con cepas de Lactobacillus casei y de Streptococcus thermophilus. En cuanto a la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, pues se apreció que todas lograban tener una inhibición superior al 50%, a excepción de las cepas 11C4 y AE7, que esas no tuvieron ningún tipo de inhibición. Pero ojo, porque también el amaranto, pues, por sí solo, y la fermentación espontánea del amaranto, pues nos dio que puede poseer incluso péptidos con esta actividad, aunque la actividad fue inferior. En este caso, la actividad de inhibición de esta enzima se debe a que hay péptidos que pueden unirse de forma competitiva o no competitiva al sitio activo de la enzima, y por eso se logra la inhibición. Y en el estudio de Ayala Niño que les había comentado en la diapositiva anterior, pues se observaron valores de inhibición también en un rango de entre el 36 y el 45%. En cuanto a la inhibición de bacterias transmitidas por alimentos como Listeria y Salmonella, vimos que destacaron los extractos de las cepas 9C1, 18C6 y LR9, así como el de la cepa 11C4 para el caso de Listeria y el S19, que tuvo mejor desempeño también contra Listeria, no contra Salmonella. ¿Cómo es que funcionan estos péptidos? Pues básicamente estos aminoácidos que componen a los péptidos, sobre todo los catiónicos y los hidrofóbicos, ayudan a unirse se unen a la membrana para formar poros, y después de todo estos poros logran pues la ruptura de la membrana para que se muera la bacteria. Finalmente, después de la purificación parcial, pues se hicieron geles de electroforesis para demostrar pues que había una proteólisis de la proteína del amaranto, y se logra apreciar simplemente que el patrón de bandeo para distintas cepas fue distinto, lo cual nos lleva a, de una manera muy prematura, pues presentar que los péptidos que se obtienen son dependientes de la cepa. Lo digo prematuro porque aún no contamos con la secuenciación de los péptidos distintos de cada cepa como para poder saber realmente qué tan distintos son o no, pero en este gel podemos visualizar que algunas cepas tuvieron un patrón, otras, algunas corresponden incluso al mismo género, y ahí se observan también similitudes.
Y finalmente, de la actividad tanto antioxidante como antimicrobiana de estas fracciones, tuvimos 3 fracciones, la superior a 10 kilodaltons, la menor a 3 kilodaltons y la de entre 3 y 10 kilodaltons. Pues vimos que las fracciones de mayor peso molecular fueron las que tuvieron una mayor actividad antimicrobiana antioxidante, tanto por FRAP como por ABTS, para la cepa LR9 y la cepa 18C6. Digamos que estas dos fueron las que tuvieron un mejor desempeño en todos los estudios y por eso seguimos trabajando con ellas. Y bueno, igual la naturaleza de los péptidos obtenidos está relacionado con los resultados obtenidos. Y en cuanto a la actividad antimicrobiana, tanto contra salmonela como listeria, solo las fracciones de mayor peso molecular fueron las que lograron tener actividad antimicrobiana tanto para la cepa, de hecho la cepa LR9 ya no tuvo una actividad antimicrobiana detectable en las fracciones obtenidas, pero la 18C6 sí. Y para terminar, pues evidentemente los invito a que en el próximo congreso podamos conocer un poco más de los trabajos que hacemos, pero quisiera resumir todo esto mencionando que en general el proceso de fermentación pues implica un proceso sencillo como es el lavado, el cortado, la obtención de jugos. Generalmente siempre se agrega una solución de cloruro de sodio al 2%. Y como les comenté en las primeras diapositivas, podemos ejecutar procesos de fermentación espontánea, procesos de pasajes continuos o una fermentación controlada. En el caso de ser una fermentación controlada, ejecutamos pasos de pasteurización para controlar la microbiota naturalmente presente. Posteriormente inoculamos, ya sean bacterias que hayamos aislado de la misma fuente o de otras fuentes, pero que hayan tenido el mejor desempeño para encontrar o para obtener lo que nosotros queremos. Después se llevan a cabo procesos de fermentación. Si son fermentaciones tradicionales, no controladas, pues generalmente estas se llevan a cabo a temperatura ambiente por 2, 3, 4 días. Y si es una fermentación controlada, pues aquí sí se debe cuidar la temperatura y más el tiempo adecuado de fermentación. Y como dijimos, una de las ventajas de la fermentación de alimentos es que nos permite alargar su vida de anaquel. Entonces, estos productos luego pueden ser conservados en refrigeración o a temperatura ambiente por periodos hasta muy largos. Y los distintos beneficios que nos pueden dar están enlistados en la parte izquierda, como bioconversión de compuestos activos. Además nos ayuda a mejorar la calidad sensorial, la biodisponibilidad de los nutrientes, nos ayuda también a degradar antinutrientes. Tenemos otros estudios con harinas distintas que poseen ácido fítico, entonces también la fermentación nos ayuda a disminuir, por ejemplo, los fitatos, promueve la función de los probióticos si usamos bacterias aciolácticas probióticas, nos ayuda a mejorar la inocuidad alimentaria, la vida de anaquel y por supuesto a generar propuestas de valor agregado. Y con esto quiero terminar agradeciendo pues a la universidad, al grupo de trabajo, a todos los estudiantes y todos los colaboradores que forman parte de estos trabajos. Les dejo mi correo para cualquier duda y a continuación pues quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Carolina. Excelente presentación. Permítame felicitarlo primeramente por todos estos avances, estos resultados que nos presenta y sobre todo cómo podemos a través de la fermentación láctica mejorar las propiedades funcionales de los alimentos, ¿no? Yo quisiera preguntarle al público, estoy revisando el chat y no veo ninguna pregunta. Igual y pueden invitarlos a que hagan sus preguntas. Tenemos aún un poco de espacio. Igual, y si alguien lo quiere hacer también directamente, podemos abrir el micrófono para hacerlo. Mientras alguien se anima de nuestros asistentes a esta conferencia, quisiera invitarlos a la próxima preconferencia. Estamos haciendo una serie de conferencias previa a nuestro Congreso Internacional Food 2022. También hacerles la invitación a quienes no se han registrado todavía en nuestro Congreso. El Congreso es en la ciudad de Puebla, en esta bella ciudad.
del 16 al 20 de noviembre. Los esperamos en Puebla. Como bien comentaba la doctora, se van a presentar muchos más resultados de diferentes investigaciones. Vamos a tener un congreso muy nutrido, tanto conferencias plenarias, keynotes, y vamos a tener muchísimos trabajos de investigación también en modalidad cartel y modalidad oral para que participen con nosotros en este evento, en este congreso. Ya queremos vernos, creo, ya hemos trabajado mucho, vamos a seguir trabajando previo al congreso de forma virtual, pero también queremos que nos acompañen en este evento, el Latin Food 2022 en la ciudad de Puebla, este evento que va a ser presencial. Nadie aún se anima para las preguntas. Yo quisiera, doctora, hacer una pregunta de sus resultados mientras el público se anima. ¿Han encontrado ustedes en estas desarrollo? Nos presentaba diferentes avances, las cepas con las que más han encontrado mejores resultados ahorita en la parte de antioxidantes. ¿Han encontrado ustedes al momento que han aislado y identificado a las bacterias alguna cepa nueva que presente potencial probiótico? Pues de las cepas que les estaba comentando de este primer estudio, cuando hacemos la identificación realmente no tenemos identidades del 100% y los fingerprint también nos dan diferentes, están anotadas. Probablemente algunas de estas cepas sean, si bien, o sea, son géneros y especies previamente reportados, sí gustaría que algunas de ellas pueden ser nuevas cepas con atributos probióticos, sobre todo la 3M1. 3M1, no me acuerdo ahorita el nombre de género y especie de todas, y otra que es la LR9, que son como hasta este momento nuestras dos cepas que han mostrado un mejor desempeño. LR9 es leuconostoc, mesenteroides, sí, y 3M1, ay, lo tenía anotado, 3M1 creo que ese creo que es un Lactobacillus plantarum, es Lactobacillus brevis. Lactobacillus brevis es 3M1 y la otra, pues esas dos cepas son. Digo, seguimos estudiando más atributos y corroborando que sean. Aunque también ahora trabajamos mucho con probióticos ya conocidos, o sea, trabajamos con cepas probióticas. Ya. Muchas gracias, doctora. Creo que esto nos anima a todos a seguir trabajando en esta parte de investigación. Entonces, yo tengo aquí ya dos preguntas de los asistentes. Una es debido a qué factores o cuál fue la decisión que los llevó a trabajar con amaranto y qué otro pseudo cereal han utilizado, pueden ser utilizados en este tipo de investigaciones. Nosotros comenzamos a trabajar amaranto porque uno, pues se produce en México, es barato. Trabajamos también con quinoa. De hecho, todo comenzó porque estábamos trabajando con la formulación de barras de cereal a base de alto contenido proteico, que fuera barato. Amaranto es barato, tiene un elevado contenido proteico y por eso decidimos trabajarlo. También trabajamos con quinoa, pero después a la quinoa la dejamos porque la quinoa es muy cara. O sea, la quinoa aquí en México es cara. Ha habido algunas colaboraciones y pronto comenzaremos con una colaboración con Colombia, en donde la quinoa pues tiene una mayor disponibilidad y hayan trabajado mucho con la quinoa y empezaremos a trabajar algo con péptidos también de quinoa, pero básicamente con amaranto por disponibilidad, por elevado contenido proteico y por su económico costo. Y porque a pesar de que se produce en México, no lo consumimos tanto. Entonces también estamos trabajando en, de hecho, masas fermentadas de amaranto para enriquecerlas nutrimentalmente, funcionalmente y pues generar nuevas alternativas de consumo a través de ellas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cuáles son los retos que representa el uso de las cepas de lactobacilos autóctonos para extrapolar los resultados obtenidos en el laboratorio hacia el nivel industrial? Bueno, primero,
Pues para demostrar realmente que tienen efectos benéficos y que son seguras, pues son muchas las pruebas que se tienen que realizar, no es tan sencillo, no se tiene todo a veces disponible y después el sistema, yo creo que lo más difícil es el sistema de fermentación. Pues como cualquier otro sistema de fermentación, podrá haber algunos procesos que serán fermentaciones líquidas, otros serán fermentaciones sólidas. Entonces, dependiendo del tipo de fermentación, cada uno va a tener sus ventajas, sus desventajas y las complicaciones que tal cual, pues es una fermentación que tiene el escalamiento de una fermentación. En lo particular, pues hemos visto que trabajar con fermentaciones sólidas es más sencillo, pero también pues depende del producto que quieras. Si quieres bebidas fermentadas, pues no pueden ser fermentaciones sólidas. Entonces, otra de las cosas es que también muchos de los compuestos que nos hacen bien aquí, pues resultan nocivos para las propias bacterias, entonces que las bacterias no sobrevivan. También luego se pueden estudiar, trabajamos en esa parte de la encapsulación, la microencapsulación, pues para protegerlos. La viabilidad luego a veces no se alcanza, la viabilidad deseada no se alcanza, entonces creo que serían las complicaciones que tiene tal cual un sistema de fermentación y después la supervivencia del microorganismo. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, doctora, más bien dos preguntas vienen en la misma, en el mismo asistente. Es referente al trabajo que hicieron con brócoli, la fermentación de brócoli. Aquí nos indican respecto a este trabajo, si es posible que a qué aplicaciones se les podía dar y dentro de esto mismo, si se consume brócoli, entiendo que no fermentado se lograría digo, como una fuente de prebiótico o probiótico, puede lograrse el efecto. Sí, aquí la recomendación es que sí, consumamos brócoli. La verdad es que yo creo que eso lo hemos escuchado siempre. Son lo que es, tenemos otros trabajos con col morada, pues el kimchi realmente es a base de col. Hay el sauerkraut, perdón, es el sauerkraut, el kimchi trae un poco col, pero también trae betabel, a veces traen zanahoria. O sea, realmente estos productos fermentados o no, tienen importantes actividades antioxidantes y citotóxicas frente a líneas celulares. Nosotros solo estudiamos de cáncer de colon e incluso los derivados de glucosinolatos como es el indol 3-carbinol lo venden como si fuera un suplemento. O sea, realmente los resultados que obtuvimos pues demuestran que sí tiene un importante efecto protector. Entonces, el brócoli, incluso si ustedes comparan estos gráficos, pues se ven mejores resultados con el brócoli no fermentado que con el fermentado. Sin embargo, el fermentarlo nos puede servir para generar un producto de mayor vida de anaquel, porque tampoco se puede tener todo para consumo en fresco siempre. Nosotros en Coahuila no somos productores tampoco de brócoli, entonces pues pueden ser alternativas para generar otros productos, una mayor variedad de productos alternativos al consumo en fresco. Muy bien, doctora, muchas gracias. También muchas felicitaciones por una excelente ponencia, una excelente plática. Y ya al final, no quisiera ir sin hacerle la última pregunta. ¿Se conoce algunos efectos benéficos, entiendo que prebióticos del aguamiel, perdón? Bueno, la propia gente así que lo consume de forma tradicional te comenta que es muy bueno para problemas gastrointestinales, sobre todo en caso de úlceras y también para la regulación de la glucosa en sangre. Nosotros no hicimos pruebas para regulación de eso, estábamos más enfocados en el estudio de la presencia de exopolisacáridos. Ahorita tenemos una tesis que está terminando en donde hicimos también fermentación del aguamiel con cepas elegidas para evaluar efecto de inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual se asocia con antihipertensión. Entonces también vimos ahí algunos resultados interesantes de forma también de boca en boca. La gente te dice que lo consumen para control de, pues ahora sí que como cosas mágicas, pero la verdad es que sí es verdad, tiene diferentes beneficios a la salud, antihipertensivo, control de la glucosa, principalmente y sobre todo por los exopolisacáridos también efectos inmunomoduladores, perdón, decir inmunoestimulantes, inmunomoduladores.
Pues muy bien, muchas gracias, doctora. Quisiera pedirle el apoyo a nuestros compañeros de soporte técnico para que me ayuden a proyectar la constancia, un reconocimiento a la participación de la doctora Carolina Flores. Bueno, en lo que creo que yo ya no estoy compartiendo, no lo sé, pero Adelante, doctora. quiero aprovechar para agradecerles infinitamente por la invitación y la oportunidad de pues empezar a calentar motores en vísperas del Congreso, que por ahí nos veremos. Entonces estoy muy agradecida por este espacio y también por la invitación de ustedes. Felicidades por estar trabajando tanto incluso desde ahora. Muchísimas gracias. Que sean un éxito todas estas pre-congress conference. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad que muchísimas gracias a usted y a todos nuestros ponentes también que se han sumado y han aceptado nuestra invitación en esta serie de webinars, precongreso, preconferencias, previo al Latin Food 2022, que como lo decía hace un rato, y están cordialmente invitados, que igual que la doctora, y allá nos vamos a ver seguramente, Dios mediante, en Puebla del 16 al 20 de noviembre. En todas las actividades que tenemos preparadas para usted, que les comento, van a ser muchas actividades, tanto académicas como culturales. Nos vemos en Puebla. Quisiera aprovechar la proyección para agradecerle en nombre de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA, AC, y otorgan la constancia a la doctora Adriana Carolina Flores Gallegos por su participación con la ponencia de fermentación láctica como una estrategia para mejorar las propiedades funcionales de alimentos. En esta serie de preconferencias previo al Latin Food 2022 en el ciclo agosto 2022. En nombre de nuestra presidenta, la doctora Rosa María Rodríguez Jasso, y su servidor, doctora, muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan excelente tarde. Agradecemos también, doctora, y a usted y a todo el público que nos acompañó en esta preconferencia. Los invitamos a seguir nuestra serie de conferencias. Están divididos en 3 cada mes, como ya lo comentaba nuestro compañero Misael. Quienes asistan a la serie de conferencias 3 mensuales podrán merecer una constancia previo a nuestro congreso. Les agradezco mucho, que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima. Doctor, también tenemos por ahí una constancia de participación para usted como moderador en la ponencia, que se la vamos a hacer llegar ahí por correo también. Y bueno, para agradecerle también a la doctora Carolina por su conferencia, muy interesante. La verdad, pues bueno, ya conozco varias cosas del tema y bueno, me quedé con ganas de hacerle una pregunta. Ándale, una pregunta. Adelante, adelante. Hacer. Por ejemplo, o sea, bueno, todos los alimentos fermentados, normalmente el kimchi, el sauerkraut, o sea, son de fermentación espontánea, ¿no? No se les agrega microorganismo. No siempre, realmente hay unos que son como tradicionales. Aquí los que encontramos en el mercado suelen ser ya de microorganismos de cultivos iniciadores, porque las empresas buscan eso, buscan tener reproducibilidad en los procesos, repetibilidad, uniformidad en el producto, entonces suelen ser de cultivos iniciadores. Por Incluso, ejemplo, perdón, es que bueno, mi duda es, por ejemplo, en el caso de que si es de fermentación espontánea, ¿de dónde podemos decir que viene la bacteria? O sea, si yo hago una fermentación de un sauerkraut o un kimchi en casa, va a ser igual que si lo hacen en otra parte del mundo, también fermentación espontánea, ¿va a ser la misma bacteria o de dónde va a venir o cómo va a iniciar? No, en una de las diapositivas comentaba que pues las bacterias acidolácticas viven de forma natural en las plantas, entonces la plantita tal cual, pues no la esterilizas, entonces máximo la pasteurizas cuando usas un cultivo iniciador. Entonces en la misma matriz vegetal ya, o en la fruta o en la leguminosa, es más, si tú dejas remojando garbanzos y ahí se te hacen agrios después de unos días. O sea, es que las bacterias acidolácticas están en todos lados. Adicionamos en la fermentación espontánea un poquito de cloruro de sodio como para inhibir toda la otra microbiota y promover el crecimiento de las bacterias acidolácticas porque toleran un poquito la sal. Entonces,
aunque tú no tengas un cultivo iniciador, si tú dejas leche ahí se va a hacer agria, se va a convertir en yogur. Lo mismo con el kimchi, el sauerkraut, tú como quiera lo vas a lograr, pero las características de tu producto respecto si lo haces en otro lugar del mundo no van a ser las mismas porque incluso el agua que utilices para ese proceso de fermentación es distinta y también puede aportar distintos nutrientes. Aquí el agua es dura, entonces todo va a influir, ¿sí? Por eso se tiende a, si tú quieres hacerlo de forma más industrializada, pues tener un cultivo iniciador para tener mayor control del proceso. Pero aunque no tengas un cultivo iniciador, tú puedes hacer un alimento O sea que también fermentado. podríamos decir que el medio ambiente de un lugar puede tener una carga de microorganismos específicos y que nada más sean ahí. Es que la pregunta también va La porque tierrita de un lugar, la oscuridad, sí. Sí, hay un método para hacer cerveza que es dejando la fermentación toda una noche abierta. Y esta cerveza la hacen por ahí en Querétaro y siempre queda igual. O sea, pero hacen cantidades industriales, o sea, de miles de litros y siempre queda igual. Entonces la duda es, ¿los microorganismos están presentes ya también en ese ambiente que siempre son los mismos que inoculan a esa sí, cerveza? probablemente va a haber alguna variación, pero es mínima. Si otros en Jalisco hacen lo mismo, pues no va a tener probablemente los mismos sabores porque las condiciones climáticas del suelo, la humedad, todo es distinto, ¿no? Entonces, pues siempre va a ser el toque. Si no, no tendríamos preferencia por un producto u otro, ¿no? Porque todos nos sabrían igual. Y no, realmente hasta la salsa para pizzas, o sea, sabe distinta y la dicen por ahí los expertos que lo que le da el sabor distinto es el agua. Entonces, hasta el agua, ¿no? Que creeríamos que no trae nada, pues en realidad te sabe distinta. Y sí, las distintas marcas de agua pues saben distintas, el agua de la llave sabe distinta, entonces sí, y el recipiente. También hay quien lo hace en recipientes de vidrio, en recipientes de barro, en recipientes de acero inoxidable, y eso también influye, o sea, todo influye realmente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Doc. Bueno, gracias a ustedes, que tengan bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta Hasta luego, luego. Buena igualmente. tarde.